Hola de nuevo, vamos a acabar ya con las derivadas y vamos a acabar con la regla que nos faltaba en el vídeo anterior. Esta regla se llama regla de la cadena y el problema que tiene, o la motivación que tiene, es la siguiente. Vamos a imaginar que yo quiero derivar, por ejemplo, la función e elevado a x elevado al cuadrado y yo no supiese las propiedades de potencia, si no supiese que esto se puede colocar como e elevado a 2x, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Siendo rigurosos, tendríamos que entrar en composición de funciones, tendríamos que llamarle f de x a la función e elevado a x, g de x a la función x al cuadrado y en base a esto tendríamos que la composición de g con f de x, es decir, g de f de x nos daría e elevado a x al cuadrado, recordando todo el problema de composición de funciones, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo derivo yo una función compuesta con otra? Es decir, ¿cómo derivo yo una función que está dentro de otra función? ¿Cómo hago yo la derivada g compuesta con f, f compuesta con g? Depende de cómo se lea. Y en este caso el problema que tenemos aquí es el siguiente. Al derivar esta función básicamente es lo mismo. Lo que nos dice esta regla es que derivemos la función primera, que en este caso correspondería al x al cuadrado. La primera es la última que aparece, la última que actúa sobre x, y la evaluemos en f de x, es decir, la compongamos con f de x y le multipliquemos a todo esto por la derivada de la función primera en aparecer, en este caso sería e elevado a f de x. ¿Cuál es el problema de ser rigurosos? En este caso es muy difícil que alguien haya comprendido realmente qué estamos haciendo aquí, y de hecho si yo pidiese ahora mismo calcular esta derivada de esta forma, con esta expresión, con esta fórmula que acabamos de escribir aquí, sería muy complicado que alguien dijese, pues es tan sencillo como 2 veces e elevado a x por e elevado a x. Es complicado así a simple vista. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a dar una metodología, una forma de hacerlo no tan rigurosa como esta, pero probablemente sí más práctica a la hora de derivar en un curso como este y de hecho de forma general. Vamos a poner de nuevo los ejemplos en verde y vamos a desarrollarlos en azul para que se vea bien. ¿Cuál va a ser la idea aquí? Vamos a olvidarnos de este recuadro rojo, vamos a imaginar que no existe y vamos a aplicar otra forma distinta, si bien menos rigurosa y menos ortodoxa, pero más práctica. Para derivar esta función lo que yo voy a pensar aquí es, si yo cambiase esta x por un 3 o por un 4 o por un 10 o por un 12, ¿cuál sería la última operación que haría yo aquí? Entonces, si yo tuviese mi calculadora aquí al lado y yo fuese a hacer una operación en este momento, lo que yo haría sería, pues primero hago esta exponencial, elevado a 3, por ejemplo, y el resultado, lo que me diese, lo elevaría al cuadrado. Entonces, la última operación que haría yo aquí sería el elevar al cuadrado. Por tanto, lo primero que voy a hacer ahora es derivar ese cuadrado. Derivar ese cuadrado como si no hubiese dentro más que una x, es decir, voy a derivar el elevado a x al cuadrado como si fuese un x al cuadrado, cuya derivada es 2x. Entonces, en este caso, pues tan sencillo como 2 por x, pero en vez de una x hay un elevado a x. Entonces, la filosofía de este método va a ser la siguiente. Yo ya he derivado, entre comillas, este cuadrado, podríamos eliminar este cuadrado de aquí, y lo que nos quedaría por derivar sería e elevado a x. Para derivar e elevado a x, su derivada es, de nuevo, e elevado a x. Como no tiene nada más, digamos, dentro de elevado a x, la función quedaría derivada. Por supuesto, se podría simplificar, 2 elevado a 2x, etcétera, etcétera, pero la función quedaría derivada. De nuevo, ¿cuál es el problema de esto? Incluso con esta forma que acabo de contar, no resulta sencillo hacerse una idea de qué significa esto de la regla de la cadena. Sin embargo, en vez de desesperarse y pensar que esto es imposible, la idea es hacer muchos ejemplos hasta que al final esta idea acabe por calar. Vamos con el siguiente, y es con un seno esta vez. Vamos a poner un seno, por ejemplo, de 3x al cuadrado. Entonces, de nuevo, la idea es la misma de antes. Si yo cambiase esta x por un 27, ¿cuál sería la última operación que haría aquí? Primero elevaría al cuadrado, después multiplicaría por 3 y lo que me quedase de esto le calcularía el seno de eso. Entonces, lo último que yo voy a hacer aquí es hacer el seno de esa función que tengo ahí dentro, cuya derivada es el coseno, pero en este caso, en vez de ser el coseno de x, es el coseno de 3x cuadrado. Entonces, ya he acabado con esta derivada y pasamos a la siguiente. Lo que me queda aquí es un 3x cuadrado que ya hemos derivado varias veces. Pasamos del 3, derivamos x cuadrado, que es 2x, y al multiplicarlo por 3 me queda 6x. Y como no hay nada más dentro, esto quedaría derivado. Es algo así como derivar la parte de fuera y luego derivar lo que está dentro de la función. Sí conviene indicar que es conveniente
escribir esto de esta manera para que no parezca que es coseno de todo esto, sino coseno de esto y aparte por 6x. Al colocar el 6x delante no hay ninguna duda, que el 6x no multiplica a 3x cuadrado. Vamos a ir con un ejemplo un poquito más complicado, vamos a meter ya un tercer nivel y vamos a poner por ejemplo un logaritmo neperiano del seno de x al cuadrado y todo ello derivado. De nuevo, la idea es, si yo cambio esta x por un 12, primero haría el cuadrado, luego haría el seno y luego haría el logaritmo. Entonces lo primero que voy a hacer es derivar el logaritmo. Para derivar el logaritmo recordamos que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Al ser neperiano es 1 partido por x. Entonces en este caso tendríamos 1 partido, pero en vez de x tenemos el seno de x al cuadrado. Ya hemos derivado este logaritmo y lo que tenemos ahora es un seno de x cuadrado. Entonces hay que multiplicar por la derivada del seno de x cuadrado. Entonces la última operación sería el seno, la derivada del seno es el coseno, pero en este caso de x cuadrado. Con esto quedaría derivado el seno y lo que nos quedaría dentro sería un x cuadrado, cuya derivada es 2x. Como no tiene nada más dentro este x cuadrado, pues esto ya quedaría derivado y si quisiésemos colocarlo un poco con cierta elegancia, esto ya lo dejamos para que veáis cómo se hace. 2 por la cotangente de x al cuadrado coseno entre seno es cotangente, pasamos el 2x delante, 2x por la cotangente de x al cuadrado. En este momento convendría a aquellos que consideréis, que veáis, que creáis que ya más o menos manejáis esto, yo recomendaría que paréis el vídeo e intentéis hacer esta derivada por vuestra cuenta y luego ya vais viendo el vídeo a ver si más o menos lo vais siguiendo o todavía no. De nuevo vamos a hacer una derivada de una raíz de toda esta historia y empezamos por pensar, si yo cambiase la x por un 0, 1, 2, 3, 4, ¿qué haría? Primero haría el por 3, luego haría el más 1, luego haría el logaritmo de lo que me ha quedado, después lo elevaría al cubo, luego haría 1 menos lo que me ha quedado y por último haría la raíz cuadrada. Entonces empezamos por derivar una raíz cuadrada que recordamos que es 1 partido por 2 veces la raíz, así que tenemos 1 partido por 2 veces la raíz, pero en este caso sería la raíz de 1 menos el logaritmo al cubo de 3x más 1. Seguimos derivando, ya tenemos derivada la raíz, con lo cual esto lo podemos quitar y pasamos a derivar la resta de dos funciones. Como la derivada de 1 es 0, directamente consideraríamos derivar la segunda función, es decir, pasamos de esta derivada, este menos lo vamos a dejar fuera, de hecho lo vamos a dejar con un corchete aquí fuera y derivamos el logaritmo al cubo. Entonces, igual que antes, lo último en hacer aquí sería el cubo, lo primero en derivar sería el cubo. Para derivar un cubo tengo que es 3x cuadrado, pues en este caso sería 3 logaritmos al cuadrado de 3x más 1. Seguimos por aquí abajo. Recordamos que este por y este por van unidos, o sea, es una cuestión de saltar de línea, no es otra función distinta. Ya hemos derivado toda esta parte que está por aquí, entonces este cubo ya estaría derivado y esto de aquí también, y lo que nos queda por derivar ahora es un logaritmo. Para derivar un logaritmo, 1 partido por lo que lleve dentro el logaritmo, pero como este logaritmo lleva dentro un 3x más 1, nos quedaría derivar 3x más 1, cuya derivada directamente es 3, porque la derivada de 1 es 0. ¿Qué nos queda por hacer? Recomponer. Esto ya lo dejamos para vosotros. Aquí tendríamos logaritmo al cubo, 3x más 1 y todo ello partido por 2 veces 3x más 1 por la raíz de 1 menos el logaritmo al cubo de todo esto que está aquí. Recordamos que estos son simplemente pasos intermedios, no son parte de la operación, y ahí nos quedaría la derivada hecha en este apartado D. Vamos a hacer 3 más. Esta es una que a mí me gusta especialmente, no por su complejidad, porque no tiene realmente mucha complejidad, pero creo que ayuda mucho a entender este método. Entonces vamos a intentar derivar el seno del seno del seno de 2x. De nuevo, si yo cambiase esta x por un 16, haríamos esta multiplicación, luego haríamos este seno, luego haríamos este seno y luego haríamos este seno. Por tanto, empezamos por la derivada de un seno, que es el coseno. ¿El coseno de qué? De todo lo que lleva dentro este seno, que es el seno del seno de 2x. Derivado este seno, pasamos al siguiente escalón en la cadena, que sería derivar un seno. Derivada de un seno es un coseno, y en este caso coseno de lo que lleva dentro, que es el seno de 2x. Derivado este seno, pasamos al siguiente escalón. El siguiente escalón es derivar un seno, cuya derivada es un coseno.
en este caso de 2x derivado del seno. Pasamos al siguiente escalón, que es derivar un 2x cuya derivada es 2. Una vez hecho esto, puede ser interesante recolocar esto, pero en realidad esta función no hay más que colocar este 2 aquí delante y lo demás colocarlo de alguna forma que no se mezclen los cosenos entre ellos. Recordamos que puede ser interesante que intentéis parar el vídeo e intentar hacer las derivadas por vuestra cuenta, y si veis que no os sale, pues ver otra vez el vídeo e ir viendo cómo se va haciendo aquí. De nuevo, una función más, una tangente de elevado a x cuadrada, que tenemos tres funciones enganchadas, y empezamos. Si cambio la x por un 3, primera operación 3 al cuadrado, que es 9, segunda operación e elevado a 9, lo que sea, y tercera y última operación, la tangente de ese número que me ha quedado, sea lo que sea. Por tanto, la última operación que voy a hacer aquí es la tangente, y la primera en derivar es la tangente. Derivada de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado, en este caso sería de e elevado a x al cuadrado. Tangente derivada. Siguiente cuestión, hay que derivar un e elevado a x cuadrado. Para derivar un e elevado a x cuadrado, básicamente es dejarlo como está, derivada la exponencial. Y por último, hay que derivar un x cuadrado, que es 2x. Para ordenar esto, pues tan sencillo como colocar primero los polinomios, después las exponenciales y debajo el coseno al cuadrado de elevado a x al cuadrado. Y vamos a acabar con una función compleja porque incluye un montón de cosas, aunque realmente no tiene una gran dificultad. Vamos a mezclar las divisiones con un seno que tiene dentro una función y todo esto derivado. Para guiarnos bien vamos a hacerlo indicándolo mucho. Esto es una técnica que es buena cuando las funciones son grandes, y es indicar paso a paso qué vamos a hacer. Cuando yo aquí cambio la x por un 3, haría el cuadrado, luego haría el menos, haría esta resta, a la vez iría haciendo esta multiplicación, haría este seno y por último haría la división. Primera cosa que voy a derivar es una división. Para derivar una división tenemos que hacer la de arriba derivada, abajo sin derivar, etcétera, etcétera. Para no perdernos demasiado, lo que voy a hacer va a ser simplemente indicarlo, sin preocuparme para nada. Definición de división de funciones, derivada, de división de funciones. La de arriba, es decir, el numerador derivado, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la de abajo derivada. Y todo ello partido por la de abajo, es decir, el denominador, al cuadrado. El siguiente paso será ir derivando. Esta no es complicada, la derivada de 1 es 0 y la de x cuadrado es 2x, con ese menos, cuidado con ese menos 2x por el seno de 3x menos 1 menos x cuadrado. Y aquí, si viésemos que es una derivada complicada, podríamos sacarla fuera, hacerla fuera y después volver a introducirla aquí dentro. Y si vemos que se puede hacer directamente, pues se hace. En este caso, con la regla de la cadena, tendríamos que esto es un coseno de 3x, pero como dentro hay un 3x, la derivada, que es 3, la colocamos aquí atrás. Y todo ello partido por el seno al cuadrado de 3x. Aquí habría cierta controversia en cuanto a cómo simplificar esto. Vamos a dejarlo como si fuese un polinomio, es decir, las x cuadrado las primeras, después irían los términos con x y por último colocaríamos los términos independientes, y todo ello partido por el seno al cuadrado. Insisto, aquí habría una cierta controversia en cuanto a cómo simplificar esto. Quizás si no estaría mal simplificado. Si tuviésemos algún coseno al cuadrado, seno al cuadrado, podríamos hacer algún tipo de operación aquí arriba para juntar unos con otros, pero bueno, en principio se podría dejar así sin ningún problema. Con esto hemos hecho 7 ejemplos. Por supuesto, si vais a internet tenéis millones de ejemplos por todas partes, tenéis otro montón de vídeos con otro montón de cosas, pero lo interesante aquí es ver un poco la idea general de esta regla de la cadena. Más allá de lo que es la definición rigurosa con composición, ver realmente qué vamos a hacer aquí y ver, pues, no sé, cómo ir derivando secuencialmente paso a paso. Con esto ahora sí acabamos ya las reglas para la derivación y cerramos ya el tema de derivadas. Recordamos que tenéis la plantilla, la tenéis en la descripción en formato PDF por si queréis imprimirla o lo que sea, y con esto cerramos ya definitivamente el tema de derivadas.